Entonces ahí tenemos el aviso de que el próximo miércoles es la recuperación. Esto es un aviso nuevo. ¿Orientadoras como en las unidades anteriores? No. Bien, bien, gracias. No. No, porque hemos tenido mala experiencia en los abusos que hubo en el primer parcial por parte de varios alumnos que se limitaban a copiar y a pegar, entonces no. Así que estudien todo y de eso se los va a evaluar. Bien. De todas formas, yo cada vez que se hace una clase estoy elaborando preguntas sobre eso, así que son las cuales se los voy a evaluar después. Bien. Vamos ahora a iniciar la clase de hoy. Ahora, un segundo. Vamos a compartir. Bien. Entonces, hoy arrancamos la unidad 5, diseño orientado a objetos 2, donde empezamos con, vamos a empezar con visibilidad, que es el punto B, que está acá. Eso lo estudiamos del ARMA en capítulo 20. Y estos son el resto de los temas, los que están en blanco, que involucra la unidad, ¿no? Hoy vamos a ver toda la primera parte, que es diagramas de clases y visibilidad. La clase que viene vemos paquetes de tratos y particiones, diagramas de actividad y diagramas de transición de estado. Bueno, la clase de hoy es visibilidad. Con esto arrancamos la primera parte de la clase de hoy. ¿Qué quiere decir visibilidad? Y bueno, es muy parecido a la visibilidad que uno entiende cuando hablamos en el lenguaje habitual. Es decir, uno dice, ¿cómo está la visibilidad hoy? Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Y es la capacidad que uno tiene de ver a la distancia o de ver algo. Si uno dice, bueno, la visibilidad de hoy es espantosa, quiere decir que no se puede ver muy bien. Eso cuando hay mucha niebla, por ejemplo, mucha bruma. Entonces, bueno, en ese caso la visibilidad no es buena. Bueno, acá es lo mismo, es decir, se utiliza el concepto traído del mundo real a la parte de diseño. Entonces, ¿qué se entiende por visibilidad? Puede ser una pregunta de parcial. Es la capacidad de un objeto para ver a otro o hacer referencia a él. Es decir, cada vez que un objeto se puede dirigir a otro objeto, decimos que ese objeto tiene visibilidad sobre el otro. Es decir, cuando A le puede mandar un mensaje a B, para que A le pueda mandar un mensaje a B, B tiene que ser visible a A. Es decir, en otras palabras, para que un objeto le pueda mandar un mensaje a otro, el receptor tiene que ser visible al emisor. O dicho en otros términos, el emisor tiene que tener visibilidad hacia el receptor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si yo le quiero mandar un mensaje a alguno de ustedes, tengo que tener una forma de llegar hacia ustedes, de verlos a ustedes, de comunicarme con ustedes. Si no, el mensaje va a quedar en el aire y no les va a llegar nunca. Entonces, los diagramas de colaboración, sabemos que cada evento del sistema por cada evento del sistema elabora un diagrama, y esos diagramas de colaboración me describen gráficamente los mensajes entre los objetos. Decíamos que en el enfoque orientado a objetos tenemos un universo con un conjunto de objetos que interactúan entre sí, que se comunican mandándose mensajes. Entonces, la forma de ver gráficamente cómo se comunican y cómo mandan estos mensajes es mediante los diagramas de colaboración o de interacción. Entonces, cada evento se transforma en un diagrama de colaboración. Para responder y satisfacer a ese evento, ese accionar del actor, tengo que empezar a pasar mensajes entre los distintos objetos para que solucionen y satisfagan ese evento, ese requerimiento, ese pedido, ese estímulo del actor. Bien. Para que un objeto emisor envíe un mensaje a un objeto receptor, el objeto receptor tiene que ser visible al objeto emisor.
Un poco lo que les estaba explicando recién. Si yo tengo A y tengo B y A le tiene que mandar un mensaje a B, A lo tiene que visualizar a B, lo tiene que tener visible a B. En otras palabras, B tiene que ser visible a A. Si no, A va a mandar el mensaje, lo va a tirar y va a quedar ahí en el aire. No le va a estar llegando a B, que es el receptor. En el ejemplo siguiente tenemos el mensaje captura, ¿sí? Que envía la clase venta, la clase caja, perdón, a la clase venta. Esto significa que de alguna manera venta es visible a caja. En otras palabras, que caja tiene visibilidad hacia venta. ¿Cómo determino la visibilidad? Por la flechita. Es decir, si caja puede mandarle un mensaje a venta, venta de alguna manera tiene que ser visible a caja. ¿Está claro acá? ¿Se entiende entonces ya un poco más el concepto de visibilidad? Sí, ¿Se profesor. oye? Bueno. Entonces, esto es importante, este es un tema que se pregunta mucho, es un problema que se hace mucho énfasis. Es que al diseñar objetos que interactúan, tenemos que ver que exista la visibilidad necesaria. Es decir, cuando ustedes elaboran el diagrama de colaboración está fantástico. Después lo que tenemos que hacer es implementar cómo se van a visualizar los objetos correspondientes. Si A le tiene que mandar un mensaje a B, B de alguna manera tiene que ser visible a A o A tiene que tener visibilidad hacia B. Entonces, no solamente tengo que implementar lo que establecen los diagramas de colaboración, sino también tengo que implementar que exista esa visibilidad. Es decir, que A tenga visibilidad hacia B o que B sea visible a A, que es lo mismo. De otro modo, no vamos a poder dar soporte a la interacción de los mensajes, a la comunicación entre los objetos, al mismo diagrama de colaboración. Entonces, ¿cómo podemos facilitar o implementar la visibilidad? Bueno, Larman enseña que hay 4 formas de conseguir la visibilidad desde A hacia B. 4 maneras en la cual A puede tener referencia o visión hacia B. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a dar estas 4 formas de conseguir visibilidad en forma de importancia decreciente. Primero las más comunes, las más importantes, y después las menos usadas. La visibilidad por antonomasia que ustedes van a utilizar en el 90% de los casos es la visibilidad de atributos. Si A tiene que tener visibilidad hacia B, a B lo van a tener que poner como un atributo de A. Es decir, B figura dentro de la panza de A como un atributo más. Y de esa manera, A sabe que existe B porque B es uno de sus atributos. Vamos a estudiar un poquitito esto más en detalle enseguida. Ahora simplemente estamos enunciando los distintos tipos de visibilidades y después vamos a estudiar cada una de ellas con detenimiento. Después tenemos la visibilidad de parámetros, que es el segundo tipo de visibilidad más utilizado después de la visibilidad de atributos. Aquí más o menos un 5% será visibilidad de parámetros, donde B es el parámetro en un método de A. Ustedes saben que una clase tiene la denominación, el nombre de la clase, los atributos y abajo, en la tercera sección del recuadro, tiene los métodos. Bueno, cuando a B lo paso como un parámetro dentro de un método de A, un parámetro que es lo que tiene que hacer, el método que es lo que tiene que hacer esta clase para satisfacer un determinado pedido, un determinado requerimiento. Entonces, cuando lo paso como un método, ahí ya lo tengo conectado a A y a B. A, es decir, tiene visibilidad hacia B y B es visible a A, mediante una visibilidad de parámetros. Después tenemos la visibilidad declarada localmente. Es una visibilidad muy poco usada. Lo que más se utilizan son las otras visibilidades.
en clase no vamos a ver ejemplos de esto, ni siquiera vamos a tratar, simplemente mencionamos que se puede utilizar y se puede obtener. ¿Cómo se hace? Bueno, declaramos a B como un objeto local dentro del método de A. Es decir, no es un parámetro del método de A, sino que como el método es una programación, un programa, entonces a B lo declaro como una variable local dentro de ese programa, dentro de ese método. Un objeto local, que denominamos acá. Y por último tenemos, esto se utilizará un 3% de los casos. Y en el 2% restante, la visibilidad global es muy poco usado, no es recomendable, porque de alguna manera B es visible en todo el programa en AA. Es una forma muy vulnerable de generar visibilidades, cualquiera puede meter mano y generar un trastorno, entonces por lo tanto esta visibilidad global no es muy recomendable. Ya la vamos a ver un poco más en detalle como para que ustedes la entiendan mejor. Bien. Pregunta, ¿qué es visibilidad? Bueno, para que un objeto A envíe un mensaje a un objeto B, el objeto B debe ser visible a A. O en otras palabras, A debe tener visibilidad hacia B. Por ejemplo, si queremos preparar un diagrama de colaboración donde requerimos que el objeto caja le envíe un mensaje al objeto venta, caja debe tener visibilidad hacia venta. Dicho en otras palabras, venta debe ser visible a caja. La solución más común y más usual consiste en conservar como un atributo de caja una referencia a venta. Esa es la visibilidad de atributo. Es decir, nuevamente, que dentro de caja, venta figure como un atributo, una referencia. Entonces, existe la visibilidad de atributos de A hacia B cuando B es un atributo de A. ¿Se entiende hasta acá entonces la visibilidad de atributos, que es la más común? Sí, profe. Bien. ¿Profe? Sí. Disculpe, no está grabando la clase. Bueno, ya solucionamos. Gracias. Pasa que como entré después, no la grabé, pero bueno. Ya grabamos. Bueno. Listo. Se está grabando ahora. Gracias. Por nada. Bien. Entonces, ¿qué característica tiene esta visibilidad de atributos? Dijimos, desde A hacia B, cuando B es un atributo de A. Bueno, se trata de una visibilidad relativamente permanente, nos dice Blarman. ¿Por qué permanente? Porque mientras existan A y B, va a existir esta visibilidad. Porque si existe A, van a existir los atributos de A, y B es un atributo de A. Entonces, mientras ambos existan, es muy permanente y muy sólida. Por eso mucha gente prefiere utilizar este tipo de visibilidad. Es muy común en los sistemas orientados a objetos. Dijimos más o menos un 90% de los casos. Y siempre tengan que trabajar, es la que recomendamos que utilicen esta visibilidad de atributos. Vamos a ver ahora la segunda visibilidad de parámetros, que es un poco más en detalle de lo que explicamos recién. Y decimos que existe visibilidad de parámetros de A hacia B, siempre A siendo el emisor, siempre B siendo el receptor. Cuando B se transmite como un parámetro en un método de A. Es decir, B es un parámetro de un método de A. Ya no es un atributo, no está en la segunda sección, está en la tercera. Y no es B un método, porque un método es un programa que se implementa para satisfacer una responsabilidad. No, es un parámetro dentro de ese programa. Pero esta visibilidad, a diferencia de la anterior, es relativamente temporal, la otra era permanente. Acuérdense, mientras existían A y B, existía la visibilidad de atributos. Esta visibilidad de parámetros es temporal. ¿Por qué? Porque únicamente va a existir dentro del ámbito del método. Vale decir
Mientras esté ejecutando ese método, voy a saber que A tiene visibilidad hacia B. Cuando esté ejecutando otro método, A no va a saber dónde está B, está ciego con respecto a B. Por eso es muy acotada esta visibilidad y únicamente subsiste dentro de este método. Fuera de este método, A no sabe, está olvidada, no sabe dónde queda B, no puede mandarle ningún mensaje. Ese mensaje únicamente se lo puede mandar dentro de ese método. Punto. Esta es la segunda forma más común de visibilidad. Si enviamos desde caja el mensaje a hacer línea de producto a una instancia de venta, podemos mandar como parámetro, fíjense, dentro de este mensaje, hacer línea de producto, una instancia de especificación de producto. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Entonces, dentro del ámbito del método, hacer línea de producto, que es este mensaje que está acá, venta tendrá visibilidad de parámetro, porque lo mandamos como parámetro, ¿a qué? A especificación de producto, porque como parámetro se mandó esa instancia. Veamos ahora cómo sería el ejemplo. Por ejemplo, bueno, este es un mensaje inicial, este es caja o terminal de punto de venta, es lo mismo, ¿sí? ¿Qué hace terminal de punto de venta? Busca, por ejemplo, dentro de un catálogo, dentro de una colección, una especificación determinada y qué le dice a venta que haga especificación punto cantidad. Acá estoy mandando esto que está acá. Es decir, que acá tengo, fíjense ustedes, que implementar dentro de venta un método, hacer línea de productos para que me satisfaga este mensaje, y dentro de hacer línea de producto tengo specif, que es del tipo especificación de producto, ¿sí? Es decir, acá estoy mandándole ya a venta esto. Entonces, de esta manera, caja va a estar relacionado con especificación de producto venta va a estar relacionado con especificación de producto mediante este parámetro que tengo acá. Bien. Después tenemos las visibilidades declaradas localmente, desde A hacia B. ¿Cuándo es eso? Cuando declaramos que B es un objeto local dentro de un método de A. Entonces, en este caso es mucho menos común esto, es cuando B no se pasa como un parámetro a A, sino que si lo pasamos como un objeto local dentro del método, una variable local. Entonces, es una visibilidad relativamente temporal, igual que la anterior, persiste solamente dentro del ámbito del método, y después de la visibilidad de parámetros es la tercera más utilizada. Eso se logra creando una nueva instancia local al asignarle una variable local. Es decir, declaramos a B como una variable local dentro de un método de A. Ejecuto ese método, A va a tener visibilidad hacia B. No lo ejecuto ese método, estoy en otro método o en otra cosa, A no sabe que existe B. Y por último tenemos la visibilidad global, que es el cuarto tipo de visibilidad, que Larman explica que existe visibilidad global de A hacia B cuando B es global para A. Es decir, en todo el programa he declarado a B como una variable global. Entonces, todos los elementos dentro de mi sistema saben dónde está B. Entonces, es una visibilidad relativamente permanente porque persiste mientras existan A y B. Si B no existe, por más que esté declarado, no se va a dar esta visibilidad. Y es la visibilidad menos frecuente. Es la forma más obvia, pero menos conveniente por cuestiones de seguridad, como les explicaba hace un instante, de alcanzar la visibilidad global. Eso consiste en asignar a una instancia, a un objeto, una variable global dentro de todo el sistema y no dentro de un método determinado de algún objeto. Eso es la visibilidad global y es todo lo que nos interesa que sepan sobre visibilidad, ¿sí? ¿En qué consiste visibilidad? ¿Cuántos tipos de visibilidad hay? ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? ¿Cuál es el más usado? ¿Cuál no? ¿Cuál se recomienda? ¿Cuál no? ¿Por qué? Bien. Ahora vamos a entrar en el mundo de los diagramas de clases. Eso estudiamos del Larman, capítulo 21. Y, Profesor, sí. Disculpe, por ejemplo, cuando A le está mandando los atributos a B, ¿eso sería visibilidad de atributos? No, A no le manda los atributos a B.
A tiene sus atributos encapsulados en sí misma. ¿Entendés? A sabe que uno de sus atributos es B. Entonces ahí, como lo tiene ahí, sabe dónde está B. ¿Está claro? Yo a B lo defino como un atributo de A. ¿Estamos? Entonces, es como que dentro de sus cualidades, dentro de sus características propias, tengo definido qué objetos están, sobre qué objetos tiene visibilidad A. Entonces tengo el objeto B. Entonces sé que tengo visibilidad porque sé cuál es, lo tengo encapsulado dentro de la panza de A, por llamarle de alguna manera. Bien. Una vez terminados los diagramas de interacción, la pregunta del millón es ¿cómo sigue la historia? ¿No? Bueno, ¿termina todo ahí? No, los diagramas de colaboración o de interacción son el artefacto más importante del análisis, esto ya lo hemos dicho en varias oportunidades, pero la historia no termina ahí. ¿Hacia dónde tenemos que avanzar ahora? Hacia las clases de software e interfaces, dice Larman. Bueno, en estas interfaces, primero hay que aclarar que estamos ya hablando de Larman, no estamos hablando de Somerville o Pressman, que son los otros dos autores con los cuales trabajamos. No son interfaces de usuario, sino que son interfaces entre las clases, es decir, ¿qué hay entre una clase y la otra? Con respecto a eso es que Larman les denomina interfaces. No son interfaces de usuario como hemos venido estudiando hasta hace unas pocas unidades, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Después del diagrama de colaboración viene el diagrama de clases. Para elaborar el diagrama de clases, ¿qué necesito? Primero las clases. Bueno, vamos a ver en esta oportunidad de dónde salen las clases, cómo las saco. Y no solamente las clases, porque con las clases no hago nada, sino las interfaces, es decir, cómo relaciono una clase con la otra. No son interfaces de usuario, reitero. Tanto clases como interfaces participan, dice Larman, en la solución de soft. Bueno, acá ya nos vamos dejando un poquitito digamos, el alto nivel y nos vamos metiendo un poco hacia el soft propiamente dicho, ¿sí? Estamos ya entrando en clases, vamos a entrar en las interfaces, dentro de las clases vamos a estudiar mejor los métodos para que nos quede más claro y eso ya se empieza a programar, o sea, ya estamos cerca del programador y no tanto cerca del usuario, ¿sí? ¿Y cómo se programa? Bueno, eso se complementa con los métodos, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, UML ofrece una notación para mostrar los detalles de diseño mediante diagramas de estructura estática, denominados diagramas de clase. Son estructuras estáticas, ¿por qué? Porque no estamos programando todavía, estamos previo a la programación, estamos mostrando en un plano, cuáles son las clases con las cuales vamos a trabajar. Para los diagramas de clases, Larman siempre que nos muestra, nos presenta en sociedad un artefacto, nos exhibe estas actividades y dependencias. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿qué tengo que tener a mano antes de elaborar un diagrama de clases? ¿Con qué tengo que empezar? ¿Qué tengo que tener sobre mi escritorio? Porque si no tengo esto, no voy a poder elaborar mi diagrama de clases. Entonces, debo contar con diagramas de interacción o de colaboración. Sin los diagramas de colaboración no puedo elaborar los diagramas de clase, ¿sí? Así que sí o sí tengo que tener los diagramas de colaboración. ¿Para qué me sirven los diagramas de colaboración en la elaboración de los diagramas de clase? Me sirven para identificar las clases de soft. Como el diagrama de clases me muestra clases, ¿de dónde salen las clases? Del diagrama de colaboración, ¿sí? Las clases de soft que intervienen en la solución. ¿Y qué más me interesan? Los métodos. De los diagramas de colaboración obtengo clases y obtengo métodos. Es decir, obtengo prácticamente el 60% del contenido del diagrama de colaboración. Y también voy a necesitar contar con el modelo conceptual o modelo de dominio. Ustedes se acordarán que este modelito conceptual, que era un diagrama, un dibujo,
lo elaboramos en las primeras etapas del análisis. Bueno, nos sirvió durante el análisis en algunos momentos, pero sí o sí nos va a servir acá en el diagrama de clases. Es fundamental contar con el modelo conceptual o modelo de dominio, como lo vamos a ver enseguida. El diagrama de clases describe gráficamente las especificaciones de clases de software y las interfaces en una aplicación. Contienen. Bueno, antes de proseguir me gustaría acotar, ya lo vamos a saber de todas maneras enseguida también, que el Lerman en ningún momento nos define lo que es un diagrama de clase. No nos dice un diagrama de clase es esto. No, nos va indicando más o menos qué se entiende por un diagrama de clases, pero no nos da una definición. Vale decir que nosotros en un parcial no le vamos a preguntar de un diagrama de clase. Vamos a preguntar qué describe un diagrama de clases, por ejemplo, o qué contiene un diagrama de clases. Entonces, acá tenemos un diagrama de clases, describe gráficamente, nuevamente, si es diagrama, es gráfico. Dentro de los artefactos que nos enseña Lerman tenemos documentos que son todo glosa, escribir, sentarse a escribir, mejor estilo literario, y tenemos también dibujitos, diagramas. Bueno, en este caso nos tocó trabajar, igual que los diagramas de colaboración, con dibujos, con diagramas. Entonces, describe gráficamente las especificaciones de las clases de software, es decir, cómo el software está constituido mediante clases, cuáles son las clases que conforman el software, ¿sí? Y habla también de las interfaces, nuevamente. Reitero, tomemos en cuenta que estas interfaces son el concepto de Lerman, no es el concepto de Somerville, no es el concepto de Pressman, son las interfaces entre las clases, es decir, cómo una clase se relaciona con la otra. Ya lo vamos a ver enseguida, y eso tiene mucho que ver con la visibilidad que acabamos de ver. ¿Qué contienen los diagramas de clase? Esto es importantísimo. Clases, fundamental. Diagrama de clases, lo primero que tiene, clases. ¿Qué más? Asociaciones. Ahí están las interfaces que decía Lerman. ¿Cómo asocio una clase con otra? ¿Cómo la vinculo? Mediante asociaciones. Esas asociaciones son las interfaces. ¿Y qué más tiene el diagrama de clase? Los atributos. Recién el compañero preguntaba sobre la visibilidad de atributos. Bueno, acá voy a ver muy bien y muy claramente la visibilidad porque tengo que poner dentro de las clases los atributos correspondientes. Entonces, dentro de las asociaciones, ¿qué más vamos a ver? Las interfaces con sus operaciones y constantes, eso ya lo vamos a ver enseguida. Información sobre los tipos de atributos. Están los atributos estos y tengo que explicarle al sistema qué tipo de atributo es. Es un atributo del tipo fecha, es un atributo del tipo número, es un atributo del tipo dinero, es un atributo del tipo verdadero o falso, booleano, es un atributo del tipo caracteres, cadena de caracteres, precio, valor, etc. Se ve también la navegabilidad y vemos también en el diagrama de clase la dependencia. Navegabilidad y dependencia, perdón, son dos conceptos que vamos a ver al final de esta clase. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿qué contiene el diagrama de clases? Todo esto que está acá. Sepan estudiar esto, pues se les va a preguntar. Bien. A diferencia del modelo conceptual, un diagrama de clases contiene definiciones de entidades de soft y no conceptos del mundo real. Eso no lo puse en la diapositiva, pero se les va a preguntar ¿qué diferencias hay entre modelo conceptual y diagrama de clases? Porque cuando los veamos en la próxima diapositiva, vamos a ver un modelo conceptual y vamos a ver un diagrama de clases. Y uno los mira y dice, che, pero cuánta familiaridad. Es como si fueran el padre y el hijo, tienen los mismos ojos, tienen la misma forma de caminar, las mismas expresiones. Son muy parecidos el modelo conceptual y diagrama de clase. Son de la familia, evidentemente tienen algún parentesco. Ahora, no son lo mismo. El padre no es igual al hijo, tendrá muchas cosas en común, pero no son lo mismo. Cada uno tiene sus particularidades. Bueno, acá es lo mismo. Entonces,
¿Qué diferencia entre el modelo conceptual y el diagrama de clases? Hay dos diferencias. La primera diferencia, que no está acá, y espero que ustedes la pongan porque está dicha en clase, es, primero, el modelo conceptual, ¿en qué etapa lo elaboramos? A ver. Hola. ¿Lobo está? En el análisis. Por supuesto. ¿Y el diagrama de clases en qué etapa lo elaboramos? En el diseño. En el diseño. Estamos hablando de diseño, estamos en la clase de diseño. Se lo elabora después del diagrama de colaboración en el diseño. Vale decir, ya partimos de la base distinta, pertenecen a dos generaciones diferentes. El modelo conceptual del siglo XX y el diagrama de clases del siglo XXI. Es decir, el modelo conceptual se elabora en el análisis, el diagrama de clases en el diseño. Primera diferencia. Y la segunda diferencia es, el modelo conceptual contiene elementos que son conceptos del mundo real, ideas u objetos del mundo real, abstracciones del mundo real. Mientras que el diagrama de clases no contiene conceptos del mundo real, sino que contiene definiciones de entidades de soft. Vale decir que ya son entidades de software, no son conceptos del mundo real que los quiero diagramar para hacer un modelo en un dibujo. No, acá estamos hablando ya de clases de software. Entonces, esa es la segunda diferencia. Uno se elabora en el análisis y representa conceptos del mundo real. El diagrama de clases se elabora durante el diseño y define entidades de soft, clases de soft. Ya estamos hablando más cerca, no del usuario, como era el modelo conceptual, sino del programador, como es el diagrama de clases. Craig Larman no nos define los diagramas de clases, pero llega a su concepto mediante ejemplos, mediante ideas sucesivas que nos viene planteando hasta acá. Lo que contiene, lo que También representa. volvieron a ingresar etc. los... Y acá tenemos, por ejemplo, un diagrama de clases. Fíjense ustedes, uno ve este fragmento de un diagramita de clase chiquito y es parecido a un modelo conceptual. ¿Qué diferencia hay? Que no tienen la tercera sección, que son los métodos. ¿Sí? El modelo conceptual tiene dos secciones, el diagrama de clase tiene tres. Entonces, fíjense en qué consiste el diagrama de clase. Bueno, tiene una casilla de tres secciones para definición de la clase. La primera sección es la denominación de la clase, la segunda los atributos y la tercera los métodos. Bueno, entonces tenemos cada clase con tres secciones. Acá en esta otra clase, fíjense, ya tenemos los atributos. Fecha, está terminada y hora. Este evidentemente es del tipo date, este es del tipo hour y este es del tipo boolean. ¿Sí? Y ambos pueden tener el mismo método, sí, puede ser. Pero en realidad son distintos, porque lo que se requiere que venta haga con esto no es lo mismo que lo que se requiere con caja, ¿no? Y fíjense, acá tengo información sobre los tipos. Acá puedo poner de qué tipo de atributos me estoy refiriendo. Está terminada, por ejemplo, en booleano, hora del tipo hour, fecha del tipo date, precio del tipo dinero money, no sé cómo se llamará. Y después tenemos las asociaciones. Es decir, acá estamos hablando ya de las interfaces. Tenemos que una caja, esto en realidad debería ser varios, no uno, ¿no? Tiene varias ventas, o captura varias ventas, no uno, esto está mal. Y fíjense, hay una flechita acá que me está indicando la navegabilidad. Vale decir que caja navega hacia venta. Caja tiene visibilidad hacia venta. ¿Eh? O sea que esta flechita significa, me está indicando la visibilidad y a su vez es la navegabilidad. Puedo navegar de caja hasta venta. Bien. Además de las asociaciones y de los atributos básicos, es decir, las asociaciones y los atributos que son elementos que yo ya conocía en el modelo conceptual, dice Larman, hemos ampliado el diagrama para incluir los métodos de cada clase, para que ya no sea solamente un modelo conceptual, sino un diagrama de clase,
tengo que ampliar, es decir, que agregar la tercera sección, que son los métodos. ¿Qué más agrego? Información sobre los tipos de atributos. Agrego si es el tipo booleano, si es el tipo hour, si es el tipo numérico, el tipo cadena de caracteres, texto, lo que fuera. Agrego la visibilidad y la navegación entre objetos. Es decir, la cardinalidad, que son los números de recurrencia de cada uno, y la navegabilidad también. Bien. En el modelo conceptual, una venta no representa una definición de soft. Eso lo dijimos hace un instante. El modelo conceptual es una abstracción de un concepto del mundo real, sobre el cual queremos afirmar algo. Es decir, venta no es un artefacto o un ítem de soft. No, es una abstracción del mundo real sobre la cual necesitamos predicar algo. En cambio, venta, en un diagrama de clases, ya no es una abstracción de un concepto del mundo real, sino que me define una clase que es un componente del soft. ¿Se entiende hasta acá? Estamos repitiendo un concepto que esbozamos hace un instante y que parecía interesante reafirmar. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, este es un poco el diagrama que yo les había prometido. Fíjense, arriba tenemos un modelo conceptual, abajo tenemos un diagrama de clase. Si uno lo mira así a ojo de buen cubero, sí, muy parecido. Fíjate, caja, venta, este acá no tiene nada, fecha está terminado, captura. Es decir, es muy parecido. Evidentemente hay una relación de familia entre ambos, este será el padre y este será el hijo, porque acá el hijo ya agrega una tercera sección que son los métodos. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de algo relacionado con software, esto se programa, ¿sí? Entonces es un componente de soft. Entonces tanto caja como venta son clases. Acá caja como venta son conceptos dentro del modelo conceptual. Son abstracciones de conceptos del mundo real. Bien, hasta ahí todo lo que es genérico, generalidades de los diagramas de clase. Ahora vamos a los bifes. Es decir, ¿cómo elaboramos un diagrama de clase? Y esto le va a servir mucho también porque en la práctica lo van a utilizar con mucha asiduidad. ¿Cómo elaboramos un diagrama de clase del diseño? Esto estudien bien, se les va a preguntar, enuncie las estrategias para elaborar un diagrama de clases, ¿no? Según Larman. Bueno, ¿cómo hay que hacer para elaborar un diagrama de clase? Así como les hemos enseñado cómo se elaboraba un diagrama de colaboración. Ahora pasamos a ver cómo armamos un diagrama de clases. Primero, identifique todas las clases que participan en la solución del soft. ¿Qué dice entonces Larman? Primero, para elaborar un diagrama de clases, tengo que contar con las clases. Para elaborar un diagrama un modelo de dominio, ¿con qué tengo? Modelo conceptual, perdón. ¿Con qué tengo que contar? Con los conceptos. Bueno, acá tengo que contar con las clases. Primero hay que encontrar las clases, dice Larman. Bien. ¿Cómo encuentro las clases? Bien. Identifico, dice Larman, todas las clases que participan en la solución del soft analizando los diagramas de interacción. Entonces aquí se me simplifica el tema, porque Larman me dice, ándate al diagrama de colaboración, encuentra todos los objetos que aparecen en el diagrama, los copias y todos los objetos que hay en el diagrama te van a representar una clase. ¿Ya está? Para eso yo necesitaba tener a mano un diagrama de colaboración para elaborar el diagrama de clase. Sin el diagrama de colaboración no puedo armar el diagrama de clase. ¿Por qué? Porque necesito enumerar todas las clases que están en el diagrama de colaboración. Bueno, una vez que identifiqué todas las clases, las separé, ¿qué dice Larman que tengo que hacer? Dibújelas en un diagrama de clases. Ahí ya empiezo a dibujar las clases dentro del diagrama. Ya vamos a ver enseguida ejemplos puntuales y concretos de todo esto. Tercero, duplique los atributos provenientes del modelo conceptual. El segundo artefacto que tenía que tener a mano, no solamente el diagrama de colaboración o de interacción, decía Larman que también tenía que tener el modelo conceptual.
¿Y para qué me va a servir un modelo conceptual? Sencillo. Primero, para tomar los atributos que encontré en el modelo conceptual y los paso al diagrama de clases. Si venta en el modelo conceptual tenía 2 atributos, esos 2 atributos van a pasar tal cuales al diagrama de clases. Y otro elemento también interesante del diagrama del modelo conceptual o modelo de dominio son las asociaciones. Muchas de las asociaciones que hay en el modelo conceptual las va a heredar el diagrama de colaboración, el diagrama de clases. Y para eso es que decíamos que había un aire de familia entre ambos. ¿Por qué? Porque el diagrama de clases evidentemente desciende, es hijo del viejito modelo conceptual. Bien. Agregue los nombres de los métodos utilizando los diagramas de colaboración. Bueno, hecho eso, ¿qué hago ahora? Voy a los diagramas de colaboración y extraigo los métodos. Vamos a verlo esto más en detalle enseguida, pero básicamente lo que les quería decir es que ustedes se acordarán, cada vez que un objeto recibió un mensaje, ese mensaje que recibía era la asignación de una responsabilidad. Es decir, le asigno a ese objeto que haga tal cosa. Ese que haga tal cosa lo resuelvo mediante un método. Entonces, para saber qué métodos voy a tener que programar dentro de ese objeto, de esa clase, tengo previamente que saber qué responsabilidades se le han encajado. Cuando tenga todas las responsabilidades que se le encajaron, bueno, ahí ya puedo elaborar las responsabilidades. Es decir, los métodos. Quinto, incorpore la información sobre los tipos de atributos y los métodos. Es decir, qué tipo de atributo es, si es el tipo booleano, si es el tipo entero, si es el tipo cadena de caracteres, el tipo fecha, ¿sí? Y los métodos. ¿Qué voy a colocar en los métodos? Los parámetros, los tipos en los parámetros de datos que hacen falta, ¿sí? Después viene el punto 6, agregue las asociaciones necesarias para dar soporte a la visibilidad requerida de atributos. ¿Qué dice el Larman acá? Bueno, como lo más usual, lo más recomendado es que utilicemos visibilidad de atributos, ahora pongamos las asociaciones que hagan falta para ver cómo vamos poniendo los atributos que den lugar a esa visibilidad de atributos. 7. Agregue las fechas de navegabilidad a las asociaciones para indicar la dirección de visibilidad de los atributos. Eso es importante porque si A tiene visibilidad hacia B, la flecha tiene que ir de A hacia B y no al revés. Si no, no va a funcionar el sistema. Y por último, agregue las líneas de relaciones de dependencia para indicar la visibilidad no relacionada con los atributos. Bueno, esto lo vamos a ver. Todo esto que están acá son los pasos, las estrategias que va enseñando Larman para elaborar los diagramas de colaboración. Todos estos pasos, todas estas estrategias, las vamos a ver en detalle ahora, una por una de las que están ahí. Vamos a ver algunos bemoles que tienen algunas de estas estrategias. Y las dos últimas, la 7 y la 8, hablamos ahí, está muy relacionado con lo que es visibilidad, con lo que vimos hace un instante, donde Larman pide agregar flechas de navegabilidad, ¿sí? Y agregar también relaciones de dependencia. Vamos a ver al final qué se entiende por asociaciones y qué se entiende por relaciones de dependencia. Bien, vamos a la primera estrategia, identificar las clases de soft y su ilustración. ¿En qué consiste? Primero tenemos que identificar las clases que intervienen en la solución del soft. Para ello, vamos a todos los diagramas de colaboración del sistema y sacamos todos los objetos que hay ahí. Fíjense, tenemos un objeto que se llama venta de productos, otro que se llama caja, otro que se llama venta, otro que se llama catálogo de productos, tienda, especificación de productos. Es decir, cada vez que encuentre un objeto, lo transformo en clase. Le pongo como clase y los voy separando en esta listita que yo acá hice. En este caso, en este ejemplo chico, son 7 objetos que encontré y bueno, los voy poniendo así. Listo. Ya identifiqué todas las clases, no me queda ninguna en el tintero. Bueno, perfecto, seguimos adelante.
El próximo paso es dibujar un diagrama de clases para cada una de estas clases que encontré acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, caja, catálogo de productos, es decir, había 7, tengo 3 y 3, 6 y una son 7, son las 7 que están acá, ya las empiezo a dibujar con las 3 secciones, ¿sí? Voy al modelo conceptual, me fijo qué atributos tenía cada una y los reviso, los analizo y si están bien, los agrego. Y si falta agregar alguno, lo agrego acá. Ustedes no se olviden que el modelo conceptual lo ha realizado el analista o los analistas, no tienen la visión nuestra, pueden estar incompletos, les pueden faltar cosas, pueden estar mal. Entonces, bueno, no es copiar al voleo, ni a tontas y locas, sino que hay que copiar a conciencia, es decir, copiar lo que corresponda y corregir lo que corresponda también, por supuesto. Bueno, entonces vemos que de esta manera ya nuestro diagrama de colaboración va teniendo un poquito, nuestro diagrama de clases, perdón, va teniendo un poquitito más de forma. Nótese que muy probablemente el modelo conceptual tenga muchos conceptos que no aparezcan en el diseño, por ejemplo, cajero, gerente, producto. Es decir, el modelo conceptual, si ustedes se acordarán, uno de los elementos constitutivos era, ante la duda de un concepto en que si lo pongo o no, sí, lo incluyo, se ganó el derecho a estar porque me ha hecho dudar. Pero muchos conceptos que ponga, por más dudas que tenga y todo lo que yo quiera, van a estar sobrando en el diagrama de clases. Va a haber muchos conceptos que ni aparecen. Bueno, no importa. ¿Sí? Capaz que no hagan falta ahora, capaz que más adelante me hace falta alguno, o capaz que no lo necesito más. Bueno, el modelo conceptual intentaba reflejar en ese modelo los conceptos del mundo real. El diagrama de clases intenta que esto funcione en forma eficiente y efectiva. Quizás, fíjense, nótense que muchos conceptos del modelo conceptual, como ser cajero, gerente, producto, etc., no aparecen en el diseño. Bueno, está bien, no necesariamente el modelo conceptual va a ser, perdón, el diagrama de clases va a ser un calco del modelo conceptual. Muy probablemente en el modelo conceptual me queden sobrantes muchos conceptos que no me van a servir en el diagrama de clases. No hay ningún problema. Lo dejamos ahí. Quizás alguno de estos conceptos, como cajero, gerente, producto o el que fuere, no sea necesario por ahora representarlos en el soft. O capaz que no hace falta nunca ponerlos en el soft. Bueno, pero si en ciclos posteriores los podemos incorporar al diseño si es que hacen falta. Es decir, que sigan en el modelo conceptual, capaz que más adelante lo necesito, y me sirve porque tengo los atributos ya y las asociaciones con las cuales está trabajando. Entonces, lo dejo ahí. Bien, pasamos a la segunda estrategia del Arman. ¿Cómo elaboro un diagrama de clases? Bien. Dice el Arman, hay que agregar los nombres de los métodos. Ya hemos agregado, lo que hasta acá tenemos, fíjense, las clases, los atributos, ¿sí? Y ahora que dice, agregamos los métodos, ¿sí? ¿De dónde salen los métodos? Bueno, recién dijimos que para identificar los métodos de las clases, analizamos o tomamos como base o referencia los diagramas de colaboración. Por ejemplo, si el mensaje hacer línea de producto se envía a una instancia venta, entonces habrá que definir el método hacer línea de producto en venta. A ver si tenemos, acá está. Fíjense, este es un diagrama de colaboración, ¿sí? Tengo que caja, manda un mensaje interno 3 a venta, donde le pide que haga línea de producto y le manda 2 parámetros. ¿Sí? Esto que está aquí abajo es mi diagrama de colaboración. Entonces, pero este diagrama de colaboración me sirve para elaborar mi diagrama de clases aquí arriba. Porque venta tiene estos atributos que los saqué del modelo conceptual, o los corregí del modelo conceptual. Y hacer línea de producto como método, fíjense, es el mismo mensaje que recibió venta, se transforma acá en método. ¿Sí?
Y acá, por supuesto, tienen que ir con los dos parámetros, ¿no? Por falta de espacio no los puse, pero tienen que ir con specif y con cast. Entonces, los nombres de los métodos se toman de los diagramas de colaboración o de interacción del mensaje que recibe este objeto. Este mensaje me va a dar origen al método. ¿Se entiende hasta acá? ¿Dudas o preguntas? Los mensajes enviados a la clase X a través de los diagramas de colaboración indican la mayoría de los métodos definidos en esa clase X. Entonces, nuevamente, ¿qué dice el Arman? Si yo a X le mando n mensajes, en principio X va a tener n métodos. ¿Por qué? Todos los mensajes que reciba la clase tienen que dar origen a un método. Eso es lo que nos está diciendo acá el Arman. Bueno, acá ya tenemos, fíjense, tiene un poco más de forma mi diagrama de clases. Están todas las clases que ya las obtuve del diagrama de colaboración. Están los atributos con tipos que los obtuve del modelo conceptual. Y están los métodos, ¿sí?, que saqué del diagrama de colaboración como mensajes de entrada de cada una de estas clases. Con respecto al nombre de los métodos, hay algunas cuestiones que considerar, ¿no?, que nos enseña el Arman y que hay que tener cuidado. Bueno, esas cuestiones vamos a verlas ahora. Los siguientes aspectos especiales deben tenerse en cuenta con respecto a los nombres de los métodos. Primero, interpretación de los mensajes crear, descripción de los métodos de acceso, interpretación de mensajes dirigidos a multiobjetos, y sintaxis dependiente del estado. Estos 4 puntos que parecen chino básico, mandarín o cantonés son los que vamos a explicar ahora. Cuarto, nombre de los métodos crear, es decir, estamos acá. El mensaje crear es la forma en que en UML indicamos instanciación e inicialización. Cada vez que creamos una instancia de cada vez que inicializamos una instancia de algo, ¿verdad? Es algo esencial. Yo para empezar a trabajar tengo que empezar con una instancia vacía para después llenarla, una instancia inicializada, ¿sí? Entonces, cada vez el crear o inicializar una instancia es una tarea que es propia para todas las clases. Entonces, nos dice el Arman, crear todas las instancias no tiene sentido, por lo tanto, es algo propio que tiene una clase. Entonces, por ser la inicialización una actividad común y todas las clases tienen que ser inicializadas, omitimos los métodos relacionados con creación en el diagrama de clases. Todo lo que sea relacionado con creación, un método para que cree una clase, otra clase, no se consideran ni se colocan dentro de la sección de métodos. Segunda consideración, con respecto a los nombres de los métodos de acceso. Vamos a ver un ejemplo, antes de entrar ahí. Acá está. Supongamos, acá, venta línea de producto, o tienda, acá está, tienda, dirección y nombre, ¿sí? Tiene 2 atributos, dirección y nombre. Por cada atributo, yo tengo que tener la posibilidad de que cada atributo, de que la clase acceda a cada atributo para leerlo o cambiarlo. Es decir, cada clase tiene que tener la posibilidad de leer
o cambiar cada uno de estos atributos. Vale decir que yo, si fuera exquisito, tendría que definir métodos acá que me lean dirección o que me cambien dirección, que me lean el nombre o que me cambien el nombre. ¿Para qué? Porque cada vez que necesite que tienda me facilite cuál es la dirección o cuál es el nombre, me lo pueda proporcionar. Ese método que me proporcione el contenido de lo que hay acá, que uno pueda consultar o que uno lo pueda cambiar. Con los atributos uno puede o consultar o cambiar. Perfecto. Entonces, cada clase tiene que tener la posibilidad de consultar o de cambiar cada atributo. ¿Se entiende hasta acá lo que estoy explicando de esto? Cada clase tiene atributos. A cada atributo yo lo puedo consultar o lo puedo modificar. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien. Entonces, como cada clase puede consultar o modificar cada atributo, yo debería, en teoría, tener en el área de métodos un método accesor que me permita acceder a dirección, consultar, y un método mutador, es decir, que me permita modificar el contenido de cada atributo. Entonces, es cierto, la clase, cada vez que yo defino un atributo, tengo que enseñarle a la clase a que me diga el contenido y para que me lo pueda cambiar en el caso que haga falta. Ahora bien, esto que estoy explicando acá, imagínense que tenga una clase con 20, 30 o 50 atributos. Voy a tener que elaborar 40, 100 o 200 métodos porque voy a tener un método accesorio y un método mutador por cada atributo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Glarman en todo esto? Bueno, sepamos que cada atributo tiene que ser accedido y puede ser mutado. Debo tener esto previsto. Ahora, en los diagramas de clase, no voy a andar poniendo acceder fecha, corregir fecha. Acceder estar terminado, corregir estar terminado. Acceder ahora, no. Asumimos que eso ya está hecho. Asumimos que el sistema de por sí, cada vez que yo ingrese un atributo, ya automáticamente en forma implícita me está elaborando esos métodos, pero no los muestro. ¿Por qué no los muestro? Porque no tiene sentido mostrar lo obvio y no tiene sentido que me haga tanto ruido porque si no va a ser kilométrico el diagrama de clases. ¿Se entiende? Entonces, los métodos de acceso, que es lo que estaba explicando, son aquellos que recuperan método accesor, consulta, ¿sí? O establecen, modifican, cambian, método mutador, el valor de los atributos. Cada atributo tiene que contar con un accesor y un mutador. Cada atributo me tiene que permitir que lo consulte o que lo modifique. Accesor y mutador. Normalmente no incluimos los métodos accesores o mutadores en el diagrama de clases por una razón de ruido. Para n atributos hay 2n métodos que no tienen el menor interés, porque ya sabemos que esto debería estar implementado. De hecho, reitero, hay herramientas de soft que ya lo hacen solas y no tenemos que andar nosotros elaborando los métodos accesores y mutadores. Ejemplo, no se muestra el método de obtener precio de especificación de producto porque está implícito. A ver si tengo acá. A ver. Claro, por ejemplo, acá tengo estos tres. Bueno, un método accesorio, mutador de descripción, accesorio y mutador de cantidad, accesorio y de CUP, no tiene sentido mostrarlo. No tienen el menor interés. Bien. Nombre de los métodos. Multiobjetos. Bueno, esta es otra particularidad con respecto a los nombres de los métodos. Un mensaje a un multiobjeto se interpreta como si estuviera destinado al objeto contenedor o a la colección y no a cada uno de los objetos de la colección. Bueno, este es un tema que ya lo vimos también. Un mensaje multiobjeto va a la colección, al contenedor,
no va a cada uno de los que lo integran. Entonces veamos, envío un mensaje, catálogo de productos, para que encuentre una especificación determinada. El mensaje encontrar, en función de este CUP, no está dirigido a cada uno de los objetos, sino que está destinado, dirigido al contenedor, al multiobjeto. Bien. Otro tema a tener en cuenta, el último, en lo que respecta al nombre de los métodos, nos dice Larman, es la sintaxis dependiente del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Hay algunos lenguajes de programación que tienen una sintaxis específica y determinada para los métodos, que es distinta al formato este que estamos viendo nosotros, que los parámetros se ponen entre paréntesis. ¿Sí? Bueno, eso es para el programador, que el programador utilice la sintaxis que quiera. Nosotros, como diseñadores, vamos a seguir respetando esto, aunque en la programación esto tiene un formato diferente. Entonces, recordemos utilizar el formato de UML, aun cuando el lenguaje de programación aplique una sintaxis diferente. ¿Sí? Entonces, siempre tratemos de respetar, para evitar confusiones, este formato básico, que la mayoría de los lenguajes lo tienen. Hay algunos pocos que utilizan otra particularidad. Bueno, pero no nos mezclemos con la programación. Nosotros estamos en otra cosa. ¿Qué tenemos que hacer después? Agregar más información sobre los tipos, nos dice Larman. Es decir, es opcional mostrar el tipo de los atributos, si son del tipo booleano, son del tipo fecha, el tipo hora, el tipo valor, etc. También los parámetros del método y los valores de devolver por el método. Entonces, ¿cómo es el tema? En los diagramas de clases habría que, y digo habría, y ya vamos a ver bien por qué, que agregar el tipo de atributo, los parámetros del método y los valores a devolver por el método. Pero, ¿cuál es el problema? Fíjense ustedes acá. Si mi diagrama de clase tengo que poner todo, fíjense el tamaño que puede tener cada clase. ¿Sí? Entonces, nos dice Larman, para incluir o no esta información debemos tener en cuenta lo siguiente. Si vamos a crear el diagrama de clases en una herramienta Case, que va a generar automáticamente el código, entonces ahí hay que poner todos los detalles habidos y por haber. Este atributo, ¿qué tipo de atributo es? Este método, ¿cuáles son los parámetros? ¿Qué tipo de parámetros tiene? ¿Cuál es el valor de retorno que tiene? ¿De qué tipo es? Bueno, ahí tengo que poner toda la especificación completa, porque eso sirve de base para que después genere un código, un programa. ¿Sí? Entonces, ahí hacen falta los detalles completos. Pero ahora, si estoy trabajando en un diagrama de clases, para que lo lean los colegas, los diseñadores, para discutirlo en grupo o en equipo, ¿sí? No tengo que meter tanto detalle, porque si no, voy a tener diagramas enormes, mastodónticos, y además voy a ocultar el árbol, voy a ocultar el bosque detrás del árbol. Es decir, voy a poner todos los detalles en cada una y no voy a ver lo general, quiero ver el mapa general de todo. Entonces, si estoy trabajando con colegas y quiero utilizar este diagrama de clases para discutir, no conviene poner todos los detalles. Sí, si estoy trabajando con una herramienta Case que genera automáticamente los códigos. Las preguntas son preguntas de parcial también. Y acá está el ejemplo. Miren el tamaño que va a tener cada clase si le pongo todos los tipos de, tanto de atributos como de métodos. Acá fíjense, tipo de resultado devolver por el método, efectivo ofrecido, cantidad. Y así. Bien, ahora vamos a ver las asociaciones y la navegabilidad, que era un poco lo que, con lo que terminaría la estrategia de elaboración de diagramas de clase. Pregunta. ¿A qué llama Larman papel? Bueno, papel es el final de la asociación.
Es la flechita de asociación dentro del diagrama de clases. En los diagramas de clases se refleja el papel con una flecha de navegabilidad. Entonces el papel es el final de la asociación, coincide con la flecha. La navegabilidad es una propiedad del papel. Entonces, tengo una asociación, esa asociación tiene un papel que es el final de la asociación, coincide con la flecha, ¿sí? Y la navegabilidad, llamada flecha de navegabilidad, es una propiedad del papel. Sin papel no hay flecha de navegabilidad, por lo tanto no hay navegabilidad, ¿sí? La flecha de navegabilidad de una asociación nos indica la posibilidad de navegar unidireccionalmente en un sentido de una asociación desde el objeto fuente hasta el destino. Vale decir, entonces, fíjense acá, acá está. Fíjense entonces, tengo una asociación, tengo un papel, tengo la flecha de navegabilidad y me indica el sentido de navegación, es decir, voy de caja hacia venta, no voy de venta hacia caja. Entonces, repasemos. La navegabilidad es una propiedad del papel, de la flecha. Indica la posibilidad de navegar unidireccionalmente en una asociación desde el objeto fuente hasta el destino. ¿Cómo navego? Desde caja hasta flecha, desde la fuente hasta el destino. La navegabilidad significa visibilidad generalmente de atributos. Siempre que hablo de navegabilidad, hablo de visibilidad de atributos. Fíjense ustedes, tengo esta flecha, ¿qué tipo de visibilidad tiene? Le pueden preguntar a ustedes en algún examen. Tiene visibilidad de atributo, indudablemente. ¿Por qué? Porque hay una asociación y hay un papel. Ya está. Quiere decir que venta figura acá como un atributo de caja de alguna manera. Hay una visibilidad de atributo. La interpretación usual de una asociación con flecha de navegabilidad es la visibilidad de atributos. Como les acabo de decir, cada vez que ustedes vean esto, una línea así, con esto acá, eso es la visibilidad de atributo. Desde la clase fuente hasta la de destino. En el lenguaje de programación orientado a objetos se traduce como si la clase fuente tuviera un atributo que se refiere a una instancia de la clase de destino. Un poco lo que le acabo de decir, como si venta figurara acá como un atributo de caja. Por lo tanto, caja acá adentro tiene a venta y puede hacer referencia a venta, porque la conoce porque la tiene como atributo. Y además tengo acá una asociación con un papel, con una flecha. Tres situaciones comunes donde hay que definir una asociación con flecha de navegabilidad de A hacia B. ¿Cuándo tengo que tener visibilidad de A hacia B o cuándo tengo que tener una asociación de A hacia B? Cada vez que A le envía un mensaje a B tiene que ser visible a A. Cada vez que A crea una instancia de B, hay una visibilidad de A hacia B. Y cada vez que A necesita mantener una conexión más o menos estable con B, entonces B tiene que ser visible a A. Y utilizo la navegabilidad y utilizo la flecha. Basándose en el criterio de asociaciones y navegabilidad, así como en el análisis de los diagramas de colaboración, tenemos el siguiente diagrama de clases. Bueno, fíjense acá, hemos elaborado un diagrama de clases para que ustedes vean, ¿sí? Y fíjense, todas las asociaciones, ¿no? Está la cardinalidad, que es el número de una clase a cual corresponden tantas instancias de la otra, ¿no? Y fíjense que están todas las flechas y las asociaciones. Todas estas que están acá son asociaciones con símbolos de navegabilidad, y lo que nos interesa que ustedes entiendan es que son todas
que muestran visibilidad de atributo. ¿Y cómo sabe, profesor? Por dos motivos. Porque es una asociación y porque hay un papel. Punto. Visibilidad de atributo. Entonces ustedes me dirán, ¿y cómo hago yo para reflejar la visibilidad de parámetros, la visibilidad local o la visibilidad global? Que son las otras tres visibilidades que hemos visto hace un instante. Si la de atributo la reflejo con una asociación y un papel, ¿cómo reflejo que entre este y este otro, por ejemplo, hay una visibilidad de parámetros, por ejemplo? Bien, ese es el tema que vemos ahora. Es lo que se denomina relaciones de dependencia. Las asociaciones con símbolos de navegabilidad es propia de la visibilidad de atributos. Todas las otras visibilidades se denominan relaciones de dependencia. Entonces, en UML, una relación general de dependencia indica que un elemento, clase, caso de uso, etc., conoce la existencia de otro elemento, es decir, visualiza otro elemento. ¿Y eso cómo se denota? Se denota mediante una línea punteada y la flecha. Entonces, en el diagrama de clases que viene, la relación de dependencia describe visibilidad de parámetros global o declarada localmente. Fíjense acá. Esto que está acá, fíjense, es una línea punteada. Esto es una relación de dependencia. ¿Eso qué quiere decir? Que entre caja y especificación de producto hay una visibilidad de cualquiera de las otras tres, que puede ser declarada globalmente, declarada localmente, y por último puede ser una visibilidad de parámetros. Entonces, la visibilidad simple de atributos se indica con una línea normal llena de asociación y flecha de navegabilidad. Ahora, supongamos que en nuestro ejemplo, si permitimos que un cliente devuelva algún ítem que se iba a comprar originariamente, pero que desiste de adquirir, entonces puede haber una relación de dependencia directa y temporal con especificación de producto para concretar esta operación excepcional. Es decir, acá, si justo el cliente está comprando y dice, uy, no, esto no lo quiero, bueno, en ese momento tengo que tener de acá, mediante algún método, por ejemplo, el método de cancelar operación o cancelar compra, ¿no?, que me permita directamente ir a especificación de producto y marcarlo ese producto que iba a estar vendido como que ya está disponible porque el cliente se arrepintió, ¿sí? Y acá tengo una visibilidad no de atributos, sino de parámetros, ¿sí?, temporal, dentro del ámbito de que se trate ese método, que es el de devolver compra o cancelar compra. Entonces, puede haber una relación directa de dependencia y temporal con especificación de producto para concretar esta operación excepcional. Así, caja puede tener una visibilidad de corto plazo limitada al ámbito de ese método o declarada localmente en especificación de producto. Entonces, de esa manera, especificación de producto, ¿sí?, es visible a caja, pero mediante una visibilidad declarada localmente. Es una relación de dependencia, ponemos acá, que conoce sobre especificación de producto, sobre esta otra clase, y se recomienda cuando existe un parámetro y visibilidad global o declarada localmente, que es un poco lo que decíamos recién. Caja puede tener una visibilidad de corto plazo, localmente declarada en la especificación de producto. Bien, ¿alguna duda o pregunta hasta acá? Profe, una consulta. Cuando es una visibilidad por parámetro, ¿Sí? ¿se pone también el parámetro en el método? Claro, lo tenés que definir en el método, en un método determinado, ¿me entendés? Sí. Yo también se podrían esos detalles ahí en el método, aparte de la línea. Sí. Nuevamente, no es lo más común. De hecho,
en los casos que ustedes van a tener en la práctica, tengo entendido que no hay, salvo que esté equivocado, Miguel, ¿han visto algo de visibilidad de atributos, de parámetros o de... No, todavía ¿No? no. Bueno, No. en los parciales, en los finales no se les pide eso, solamente las asociaciones. Simplemente les damos esto como para que sepan que existen otro tipo de visibilidades y se denotan mediante la línea punteada. Por eso, al no haber línea punteada, son todas visibilidades de atributos. Y acá este ejemplo donde digo, bueno, justo en el caso de una devolución, bueno, ante esa devolución yo puedo pasar como parámetro, ¿verdad? La especificación de producto, por ejemplo. Bueno, ¿alguna duda o pregunta? ¿No? Bueno, vamos a ver la asistencia. Juan Pablo, Sí. recordarle, porque no sé si estaban todos los chicos, el miércoles que viene a las 15:15 para que arranquemos a las 16:15. ¿A las 15:15? No, 16:15. Arrancamos a las 16:15 entonces. ¿Cuántos inscritos hay, Miguel? Si no me equivoco, son 28 los que están en condiciones de rendir. A ver. Creo que todavía no habían presentado toda la documentación. ¿Hasta cuándo tienen para inscribirse? Creo que esta mañana hasta las 12. En principio. Sí, 19 hay inscriptos hasta acá. Bien, pero creo que son 28 el total. Bien. Bueno, ahora vamos a compartir. Bueno, ahí está la contraseña de la clase de hoy, así registran la asistencia. Otra cosa, Juan Pablo. Sí. Solamente los chicos que rinden, ¿no? Sí, sí, el resto no, están dispensados. ¿Listos? Bueno, ya no tengo nada más que la clase de ha sido extensa, un tema denso, diagramas de clases, así que bueno, pasamos para el lunes que viene, donde vemos un tema que son paquetes, estratos, particiones, diagramas de estado. ¿Alguna pregunta? Bien. Miguel, ¿alguna otra sugerencia o comentario? Nada más, Juan Pablo. Nos vemos el miércoles. Bueno, chicos, nos vemos el miércoles. Nos vemos, profe. Luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.